Buenos días, hermanas. Permítame que es que me enredo mucho con esto, con, con compartir. ¿Sí me escuchan? Sí. Permíteme, no le te quito. Está bien. Y están viendo lo que estoy compartiendo. Sí, Sí, señora. Sí, hermana, sí lo vemos, se ve bien. Mayoría para entender a tu marido. sí, Nori, yo también lo veo súper bien. Bueno, entonces hoy nos corresponde el capítulo 8 del libro, ¿cierto? Bueno, acá normalmente usamos la palabra es esposo, sino que lo copié tal cual como estaba en el libro. Ella se refiere mucho a María. Bueno, y allí vemos uno de los versículos, Proverbios 31, 11, 12, que dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Este estudio lo vamos a iniciar, hermanas, con ese objetivo. Y quiero que el Señor me llevaba a evaluarnos qué tanto confía mi esposo en mí o qué tan digna de confianza yo puedo ser para otros. Y si realmente nosotros estamos aportando bien a todas las personas que nos rodean. Hablemos generalmente, dirijámonos hoy al sexo masculino. Si realmente yo estoy aportando bien a mi esposo, a mis hermanos, a todo hombre que tengo a mi alrededor que ejerce sobre mí una autoridad. Y en este capítulo, ella ya nos venía comentando acerca de lo que dice Santiago, que pidamos sabiduría al Señor y que él nos va a dar. Y en este caso habla acerca de cómo entender a tu marido, ¿cierto? Como acá hay solteras, entonces vamos a enfocarles cómo entender a ese hombre, a todo hombre que tenemos autoridad, sobre el cual él ejerce autoridad, nuestros padres, hermanos en la fe, los líderes, y esto nos va a llevar a empezar hay tres tipos de hombres, y esto nos va a empezar a decir, este está el tipo de hombre, este está el tipo de hombre, este está el tipo de hombre, y el objetivo en esta mañana es que el Señor, por medio de su palabra, nos va a indicar cómo debemos actuar, qué es lo que espera cada tipo de hombre y cómo puedo ser yo esa ayuda adecuada para ese tipo de hombre, teniendo en cuenta este primer objetivo que es el que podamos ser dignas de confianza y que de nosotros impartamos el bien todos los días de nuestra vida. Pero antes de ver ese tipo de hombre, vamos a mirar, espérenme que esto no me quiere correr. ¿Cómo hago yo para pasar a la siguiente diapositiva? Con las flechitas dudas. Me va a tocar hacerlo desde acá. Dice, la mujer sabia aprende a adaptarse a su marido. Vamos a conocer primero qué es la palabra adaptar. Dice, hacerse apto, modificarse para cumplir cierto objetivo o para corresponderse con otra cosa, ajustar, armonizar, adecuar. Estas son como las definiciones que encontré en el diccionario normal y me llamaba mucho la atención porque dice hacerse apto, modificarme. O sea, tengo que ser yo quien esté dispuesta a modificarse, no mi esposo, no mi autoridad, soy yo, porque yo soy la que me debo adaptar. ¿Por qué? Porque yo soy la ayuda. Si bien recordamos cuando el Señor hizo a Adán y después hizo a Eva, pues cuando Eva llegó todo estaba preparado para ella.
Ella no llegó a preparar absolutamente nada. Ella llegó a un hogar, a un lugar que el Señor diseñó para ella, con un esposo que el Señor diseñó para ella. Y ella lo que debía era que adaptarse a ese espacio. Ella no podía venir a decir, ay, pero es que a mí me parece que ese árbol debería dar, era más bien peras, no manzanas. O sea, ella no llegó o a decirle a Adán, ay, no, ese no se debería llamar león, ese es, ¿usted por qué le puso así? Ese debería llamarse tal cosa. Ella no empezó a cuestionar absolutamente nada. Para ella simplemente era perfecto. Y recordemos que antes de eso, pues Adán ya había, el Señor le había asignado la tarea de que le pusiera el nombre a los animales. Entonces, ella no llegó a cuestionarlo y ese por qué le llama tigre y ese por qué, o sea, ella simplemente se adaptó al medio en el que el Señor la puso. Ella tampoco llegó a cuestionar a Adán, a decirle por qué hace esto. Pues imaginémonos en el paraíso, no sé cómo vivirían allí, pero pues lo que narra la Biblia es un lugar perfecto. Adán trabajaba, ¿cierto? Y él se encargaba de cuidar todo el Edén. Y Eva sencillamente llegó a adaptarse a esa vida. Eva no llegó a cuestionar, ella no llegó a cambiar, ella no llegó a hacer nada. Simplemente yo me imagino a Adán enseñándole a ella, mostrándole todo el Edén y diciéndole cómo se debe hacer las cosas. Y ella sencillamente tomando nota de cómo debe hacer las cosas. Entonces, cuando el Señor dice que será una ayuda adecuada, es porque ella llega a eso, a adaptarse, no a cambiar, simplemente a moldearse y a mirar cómo lo podemos hacer juntos, cómo le colaboro yo para hacer lo mismo que él hace, pero juntos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, vamos acá a hablar de 3 roles diferentes, porque si bien en el capítulo, antes de hablar de los 3 tipos de hombres que hay, vamos a mirar 3 roles diferentes, porque cada uno de estos roles va conectado a la personalidad de los 3 tipos de hombre que hay. Padre, Espíritu Santo, Hijo. Vamos a mirar las características de cada uno de ellos, las virtudes que tienen. Y me llamaba mucho la atención porque ella decía, todo hombre tiene de los 3, pero hay uno que predomina sobre cada uno de ellos. Y es como nosotras podemos identificarlos. Y la verdad, muchachas, vamos a ir a Génesis, cuando el Señor dice que hagamos al hombre a nuestra imagen. Es importantísimo ver cómo el Señor decide darle esa identidad al hombre que ellos ya tienen. Es Génesis 1, creo que lo copié fue en la otra diapositiva. 1:26, Mari. Sí, 1:26. Dice, ahí se me perdió. 1:26 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre los animales y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios lo creó. Entonces, es importante ver cómo Dios, de su esencia, derrama de su esencia sobre el ser humano. Y vamos a empezar a ver cada una de estas personas de la Trinidad y vamos a mirar alguno de sus características, porque son infinitas, pero vamos a mirar como las que más pueden, de las que más se identifican con el ser humano. Dios Padre, todopoderoso,
proveedor, fuerte, celoso, lidera y tiene un amor que nosotros no entendemos. Por favor, una hermana que busque Juan 3:16, la otra puede ir buscando Éxodo 34:14 y otra Juan 15:16a. Y cuando lo tengan, pueden abrirle el micrófono y leerlo, hermanas, por favor. Buenos días, hermanitas. Dios les bendiga. Sí, puede, hermano. Pero tengo Éxodo 34:14. Primero no era el otro, hermana. No puede leer ese, está bien. Bueno. Bueno, Éxodo 34:14 dice así la palabra del Señor. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Alguien tiene otro versículo? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguna tiene Juan 15:16? Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ok, gracias, hermanas. Bueno, entonces en estos 3 versículos vemos que Dios ama de una manera que no entendemos, que Dios es celoso, la Biblia nos dice que Dios es celoso, pero también vemos un Dios que lidera porque dice, ustedes no me escogieron, yo fui el que los escogí. O sea, vemos un Dios que lleva la delantera, que planea, que está allí liderando. Somos nosotros sencillamente sus seguidores, hacemos lo que Él nos indique. Pero ¿quién es el que planea y lleva y se toma el tiempo de hacer cada cosa, de inventarlo, de crearlo, de hacerlo? Es Él. Él es todopoderoso. Ahora vamos a mirar Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía, prepara terreno, convence, capacita, persevera. Vamos a leer Juan 16 del 8 al 15 y Hechos 1:8. Voy a leer yo Juan 16 del 8 al 15. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran, ay, perdón, me equivoqué. Juan 16 es 16, 8, 15. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces acá vemos que el rol del Espíritu Santo es una persona que está dispuesta a llevar a cabo la misión que el Padre está liderando, que es el que guía, que es el que
el que convence de pecado. Pero no solamente convence y guía, sino que Él está con nosotros y nos está redarguyendo, ¿cierto? Y yo puse como la palabra persevera porque yo digo, ¿cuántas veces el Espíritu dirá otra? Pues no creo que lo diga, pero otra vez. Insiste, insiste, insiste con nosotros en convencernos de la palabra de Dios, ¿cierto? Y Él prepara el terreno porque si acá vemos, el Señor Jesucristo está diciendo, Él me glorificará. Él está allí con ustedes y los va a estar acompañando y su labor sencillamente es estar con ustedes, irlos santificando hasta que yo venga, hasta que yo venga. Entonces Él está allí preparándonos para ese gran encuentro con el Señor Jesucristo. Y Hechos 1:8. ¿Quién tiene Hechos 1:8? No, de Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, recibiréis poder cuando tengamos el Espíritu Santo. Esto habla de qué? De que Él nos puede dar ese poder, ¿cierto? Yo lo veo algo así no sé, no sé si sea la palabra, pero como una explosión, como algo de que nos está entregando algo fuerte y algo fuerte inclusive con lo cual nosotros muchas veces no somos capaces porque no le creemos, pero Él nos está dando el poder de Dios para que nosotros podamos obedecerle, ¿cierto? Entonces es algo un poquito loco y extraño para nosotros. Ahora vamos a mirar Dios Hijo. Dice, Él es siervo, es príncipe de paz, sacerdote, pacificador y le pertenece a la gente. Vamos a ver Juan 13, del 12 al 17. Quien quiera lo puede leer. Es que acá no tengo como el listado de todas porque no estoy compartiendo pantalla, no las puedo ver a todas, pero cualquiera, por favor, que pueda leer Juan 13, del 12 al 17. Dice, esta es otra versión. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Gracias. Bueno, vemos en el Señor Jesucristo, primero que es Señor, maestro, y un maestro que hace, enseña. Entonces vemos que Él es siervo, fue siervo acá en la tierra, pero que enseña a sus discípulos a hacerlos, porque dicen, sigan mi ejemplo. Y todo el tiempo Él es recalcando, hagan lo que yo hago, sigan mi ejemplo, sigan mis pisadas. Y les empieza y le declara la verdad, pero a la vez nos invita a que lo sigamos y hagamos exactamente lo mismo. Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Allí vemos otras características del Señor Jesucristo. Y quiero que con esto que tengan en mente, ahora vamos a mirar los tres tipos de hombres.
3 clases de hombre. Ella les da 3 nombres: dominante, visionario y estable. Bueno, Génesis 26 ya lo leímos. Vamos a mirar cada tipo de hombre, pero yo quiero que no nos enfoquemos solamente en cómo es ese tipo de hombre, sino cómo sería yo esa ayuda adecuada para ese tipo de hombre. Tenemos al señor dominante, al que ella llama el señor dominante. Aquí vamos a mirar características buenas y no tan buenas. Dice, es imponente, es fuerte, es controlador, está dispuesto a dar la vida por otros, lidera, está siempre en acción, hace más de lo que le pide, es un mandón y muchas veces pasa por autosuficiente. Y es un hombre que no cede fácilmente, que por más que una mujer le pelee, él no cede. Cuando él dice, yo tengo la razón, así está equivocado, por más que le peleen, no hay forma de que este hombre ceda. Es demasiado fuerte. Y este hombre es comparado con el Padre, con Dios Padre. Por eso le digo, obviamente el hombre está en la naturaleza pecaminosa, entonces no va a tener todos los atributos que tiene Dios Padre, que son perfectos, no. Este hombre, todos los hombres van a estar mezclados con características pecaminosas. Entonces vemos aquí a un mandón, pero que está dispuesto a dar la vida por las personas, no solamente por la esposa ni por los hijos, no, sino por las personas que él ama. Él es el tipo de hombre que da la cara, no, o sea, este es el tipo de hombre que no hay que arriar, como se dice. Él es el que lidera y él es el que siempre tiene la batuta. Y es el que hay pocos hombres así. ¿Por qué? Porque normalmente los otros le acompañan, pero para que tomen el liderazgo es más difícil. Los hombres son un poquito cobardes en este sentido. Él no es cobarde. Él es una persona que va de frente. Y vamos a mirar qué es lo que pide este hombre, según la escritora, qué demanda él de su esposa. Pues dice, este hombre quiere el servicio exclusivo de su esposa. Este hombre lo que pide es que su esposa, es como si no existiera nadie más, sino yo, y entonces necesito que me sirvas a mí. Este hombre quiere que su esposa no se involucre en tantas cosas, sino que él sea su prioridad. ¿Cierto? También dice, su esposa se gana su corazón demostrándole lealtad, fidelidad y obediencia. Ella me daba mucha risa porque cuando yo leía este capítulo, ella dice, más adelante les enseñaré cómo apelarle a él, cómo lograr usted que sabiendo que usted tiene la razón, cómo entrarle a hablar con este hombre de tal forma que él no sea tan cerrado en lo que hace o lo que dice. Les voy a leer un pedacito del libro que dice, tiene fama de esperar que su esposa lo atienda como reyes. No quiere que su esposa se involucre en ningún proyecto que le impida servirlo a él. Si tienes la bendición de estar casada con un hombre fuerte, imponente, mandón como mi marido, entonces es muy importante que aprendas a presentar una apelación sin desafiar su autoridad. Más adelante te enseñaré cómo hacerlo. Los señores dominantes son menos tolerantes, así que tienden a abandonar a su esposa vociferante antes de que ella siquiera empiece a sospechar que está a punto de perder de su matrimonio. Para cuando ella se da cuenta que tiene un problema serio, ya es madre divorciada buscando ayuda para no criar a sus hijos sola. Una mujer puede discutir y pelear hasta el cansancio, pero él nunca va a ceder.
Es de los hombres que usted le puede decir, saca la basura, pero si él no quiere sacar la basura, él no lo va a hacer. Así usted se lo pida las veces que quiera. Si él no lo quiere, no lo va a hacer. Entonces, y puede ser pelea fija el hecho de que usted le pida, saque la basura. Pero si él no lo considera, no lo hace. Y es una persona que quiere que su esposa esté allí. Pero mire lo que ella dice. ¿Cómo se gana una esposa? ¿Cómo se gana el corazón de ese hombre? Demostrando lealtad, fidelidad y obediencia. Es la forma de que este hombre pueda y tenga la plena seguridad que allí mismo en el libro dice, cuando su esposa se ha ganado ese corazón, él va a ceder a muchas cosas, porque él está dispuesto a dar la vida por esa mujer. Y no solamente por ella, sino por los que ama. O sea que hay que saberles entrar para no llegar en controversia. Dicen, ella menciona acá, dicen que tener un hombre dominante, o sea, que para la esposa es un yugo más pesado que los otros dos tipos de hombres, porque normalmente es una persona que siempre considera que tiene la razón. Entonces, aceptar ayuda para él es difícil, pero ella también dice que hay que saber cómo llegarle. Y da unos ejemplos acerca del señor dominante, que los encontramos en la página 96 y 97. Bíblicamente, ustedes, ¿quién cree que fue un señor dominante en la Biblia? De acuerdo a esto. Yo les traje un ejemplo y está en Proverbios 31:8. Vamos a mirar. Y este hombre fue el hombre más sabio de la tierra después del Señor Jesucristo. Y su madre le hace este oráculo y le dice, levanta la voz por lo que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hales justicia, defiende a los pobres y necesitados. Pues esta mujer no solamente tenía un hijo dominante, sino que estaba casada ¿con quién? Con un hombre dominante. David, de acuerdo a las características, David era un hombre dominante. Pues de hecho, por eso esta mujer pues la mandó a llamar estando casada, ella no se le niega y vemos todo lo que pasa. Pero entonces podemos ver esos dos ejemplos, David y el rey Salomón. Y sí son las personas que toman la voz para defender. Es un hombre que el que se meta con su esposa, con sus hijos o con las personas que ama, se lo gana literalmente de enemigo, porque defiende a capa y espada lo que él ama. Pasemos al segundo hombre. El segundo hombre es el visionario. Este segundo hombre hace relación con el Espíritu Santo. Iniciador, soñadores, inventores, exige la conducta apropiada, la sana doctrina, le encanta la controversia, aborrece la rutina, es un loco y revoluciona. Son aquellos que lideran marchas, son aquellos que están dispuestos a, a, a llevar siempre la contraria, siempre ven el punto donde usted nunca lo ve. No se quedan con lo básico, sino que van más allá. Es visionario. El Espíritu Santo también lo es. Y este hombre, un perfecto ejemplo, lo encontramos en Juan 1:21. Él es un loco. Quien más sufre, según el capítulo que ella escribía, las que más sufren con este tipo de hombres son las suegras, ni siquiera las esposas, porque las suegras dicen
que definitivamente la hija cómo se pudo haber casado con este hombre. ¿Qué van a hacer? Porque es el típico hombre que puede iniciar un proyecto y nunca lo va a terminar. Y puede iniciar varios proyectos y se la pasa en eso. Iniciando, viendo qué inventar, viendo qué hacer. Este es el típico hombre como el que construyó, el que hizo la bombilla, que tuvo 999 aciertos. Dígame, la esposa de él invirtiendo todo su capital y una fallaba. ¿Se imagina las peleas que tuvieron esa mujer esperando hasta que eso le diera? Es ese típico hombre. Por eso ella dice, las que más sufren con ese típico hombre, que las mujeres no se quejan tanto de él, porque es un aventurero. Quienes ella recibe cartas son de las suegras, porque dice, todo el tiempo es el que está dispuesto a gastarse hasta el último peso en un proyecto que la mujer sabe que va a ir al fracaso, pero que él quiere intentar. Y es el que dice que puede vivir perfectamente en una zona de confort y te puede ir a decir, vámonos a vivir a la selva. Así, de un momento a otro. Es el que te está llevando a las emociones, pone tus emociones a un pico que definitivamente es una adrenalina todo el tiempo. En la casa, sus hijos. Juan 1:21 dice, 1:26 dice, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen. ¿Quién es este hombre? Juan el Bautista. Porque el hombre visionario son aquellos, es la voz que clama en el desierto. Son el tipo de Juan el Bautista. También se me venía a la mente que podría ser, ¿qué otro hombre ustedes pueden ver que sea un loco aventurero? ¿Y qué espera este hombre de su esposa? Este hombre quiere que su esposa se deje guiar y lo apoye en absolutamente todo lo que se le ocurra. Así sepa que van a ir al fracaso. Su esposa debe ser sabia, prudente y estable. Muy importante que sea estable, porque el loco es él, entonces ella tiene que ser una persona estable, que tenga una perspectiva positiva, pero disfrute de él, que disfrute de la aventura. Ella menciona un ejemplo en el capítulo de una joven recién casada. Como luna de miel, planearon hacer su viaje de luna de miel en bicicleta por alrededor de, por varias partes del país. Se marcaron una ruta. Resulta que cuando iban en la ruta, él se desvía, él no sabe leer muy bien el mapa y se pierde. Y ella llega y le dice que están perdidos, que vea que ese mapa, que ella sí sabía leer el mapa, que mire que se tenían que ir por aquí, que no allí, y no, y él insiste y él insiste. Él decide cambiar de rumbo, pero no hacia donde ella lo estaba llevando, sino a donde él quiso. Y ella le sigue insistiendo y se ve demasiado frustrada y se enoja, pero ella dice, el Espíritu Santo obró en esta muchacha. ¿Por qué? Porque siendo joven ella dijo, ¿qué es lo importante? Que yo esté con él. ¿Qué importa dónde lleguemos? ¿Qué importa a dónde termine la luna de miel? La idea es disfrutar. Y tomó su bicicleta y empezó a... porque él arrancó en la bicicleta y la dejó tirada, que ella no lo quería seguir. Y ella toma su bicicleta, se va detrás y empieza a disfrutar el viaje. Esto es lo que pide el visionario, que a pesar que sepa que va a fracasar, que su esposa esté allí, animándolo. Eso sí, que no esté diciéndole, vea, eso está mal, vea que eso nos va a ir mal. No, no, él quiere es una mujer que tenga una perspectiva positiva todo el tiempo y que disfrute de él con eso. Ahora vamos a ver al señor estable. Le cuento que cuando yo vi a este señor, yo, ¡ay, qué hermosura! Dios tan lindo, pero ya vamos a ver las dificultades que tiene. El señor estable es como el reflejo del Señor Jesucristo, tiene cosas de la característica de Cristo. Es un hombre pacificador, servidor, es analítico, es centrado,
no dado a los extremos, evita la controversia, no es impulsivo, es leal, pero muchas veces pasa por indeciso, por un hombre que no tiene autoridad y en ocasiones, si no cuenta con una ayuda adecuada, puede llegar a ser un gran mediocre. ¿Por qué? Porque es un hombre, primero no le gusta la controversia. Ella dice, el señor dominante y visionario lo aman, porque él está dispuesto a hacer todo lo que le manden. Es un hombre que no pone controversia, pero es un hombre que puede llegar a tolerar el pecado fácilmente por no hablar. Pero es un siervo totalmente, es analítico, no decide rápidamente, no lidera como el señor dominante y no está como un loco como el visionario mirando qué vamos a cambiar, cómo lo vamos a... No, este hombre es centrado. Si usted le manda una tarea, él la va a hacer. Pero no espere que él sea como el señor dominante que se va a parar y va a llevar la batuta. No. Él le va a enseñar a otros cómo hacerlo, pero no va a liderar. Él va a esperar las instrucciones de un hombre dominante, lo va a hacer y le va a enseñar a otros cómo hacer. Y en este hombre se ve mucho que nosotras las mujeres queremos liderar sobre él. ¿Por qué? Porque es muy paciente, entonces nosotras queremos que tome decisiones ya, que nos diga las cosas ya. Como vemos que no hace las cosas, entonces nosotras queremos hacerlas por él. Y él sencillamente se dedica a analizar más las cosas, ¿cierto? Dice, este hombre quiere que su esposa camine a su lado al tiempo que ella crece en su propio derecho y que crece ante Dios. Su esposa debe ser agradecida, honrarlo y mostrarle respeto y que sea autosuficiente, porque este hombre sí va a dejar que su esposa tome decisiones. Es más, le va a dar unas áreas de su vida para que ella sea quien tome decisiones. Si la esposa es buena, digamos, en la administración, él no va a tener ningún problema en que ella se dedique a administrar y no le va a pedir cuentas, no va a estar pendiente si lo hace bien, si lo hace mal. Es una persona que va a delegar fácilmente y no va a estar detrás de uno, pero usted sí hizo, pero usted, como el señor dominante, que el señor dominante le sí delega, sí va a estar ahí encima verificando que las cosas se hagan. El visionario sencillamente va a querer que con él trabajen personas que le generen las mismas ideas, que aporten a sus ideas, que vayan un paso más a lo que él va, ¿cierto? Que vean lo que otros no ven. Pero este señor estable no tiene ningún problema con ceder el control. Puede perder la autoridad fácilmente. Teniendo en cuenta ya esto y retomando el primer versículo que vimos, de Proverbios 31. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Con qué clase de hombre estás casada? ¿Y a qué estás apuntando? ¿Y cómo le estás ayudando? Porque si bien cada uno tiene algo de la Trinidad, recordemos que estamos en una naturaleza pecaminosa. Y es algo que el señor dominante en ocasiones se puede aprovechar de su liderazgo y de ser un mandón y mandar mal. El señor visionario puede llegar a ser un desastre en su familia por los picos tan altos emocionales que tiene. Y el señor estable puede llegar a ser un mediocre que su esposa lo tenga ahí sentado y sea su esposa quien lidere el hogar y sea su esposa quien haga su papel. Y es nuestro deber como mujeres hacer que estos
estas tres clases de hombre den lo mejor de lo que tienen, respetando y no pasando, entenderlos y amarlos así. Si yo tengo un señor dominante en mi hogar, no puedo desear tener un señor estable o un señor visionario. Por más que me encante la aventura, por más que me encante cualquier cosa, no puedo llegar a tener eso, porque Dios me ha puesto es ese tipo de hombre, y a ese tipo de hombres que yo debo honrar, y yo debo ser la ayuda adecuada para ese tipo de hombre. ¿De qué forma yo lo puedo ayudar a que saque lo mejor de él? Y cuando llegue lo peor de su personalidad, yo poder amarlo en eso y poder entenderlo y poder orar por él. Y como ella dice, más adelante nos va a enseñar a cómo apelar ante cada uno de estos tipos de hombres. ¿Cómo hago yo para no quejarme si tengo un hombre estable y no estar queriendo tener el señor dominante? Porque ella dice, tristemente, la mayoría de mujeres quieren tener un señor dominante en casa y no valoran a un señor estable. Lo reprimen o lo suprimen más bien porque quieren tener el control. Claro, como el señor dominante no cede el control, pues prefieren tener un señor así. Entonces, hermanas, acá miremos alrededor los hombres que tenemos. Hace 8 días Lady mencionaba algo. Si bien si las solteras no tienen un esposo para sujetarse, pero los hombres que están alrededor, la autoridad con los que se trabaja en el ministerio, miremos qué tipo de señores es. Dominante, visionario, estable. No existe un hombre que pueda tener las tres clases. Tienen de a poquito, pero hay una que predomina. No podemos pretender tener el hombre perfecto. También sabemos que no podemos ser la ayuda perfecta, pero sí tratar de ser la ayuda adecuada para este tipo de hombre. Respetarlos, sujetándonos. Quizás muchas están casadas con un señor dominante y se sienten en un yugo de esclavitud. Se sienten que no pueden opinar, que no pueden decir, que no pueden hacer, que no pueden. Pero ¿de qué forma yo puedo apelar ante él? ¿De qué forma yo lo puedo amar y respetar? Porque si bien este hombre es un mandón, es un hombre que ama, su amor es de cierta forma comparado. Bueno, no se compara con el amor de Dios, pero tiene un poquito de eso, de lo cual él está dispuesto a amar tanto que llega a la muerte por los que ama. Es capaz de dar su vida por ellos. El Señor visionario ve cosas donde nadie más las ve y necesitamos de esos señores. Necesitamos de ese tipo de hombres que nos planeen. Es el que está siempre dispuesto, genera controversia y muchas veces es necesaria la controversia. Es un hombre que sueña, es un hombre que ve más allá. Y el Señor estable es un siervo, es un hombre que está dispuesto a trabajar y hacer lo que le diga. De hecho, ella menciona las tres clases de mujeres, pues la esposa para cada uno de ellos, y dice, el mundo entenderá por qué una mujer no se sujeta a un señor dominante, entenderá por qué no se sujeta a un señor visionario. Pero nunca va a entender una mujer por qué no se sujeta a un señor estable. Porque es el tipo de hombre que le tiene todo a la esposa. Y ella menciona, pero es el tipo de hombre más rechazado por las mujeres. Más rechazado. Porque no entendemos, porque siempre queremos que lidere y él nunca va a liderar. Él nunca va a liderar.
siempre queremos que tome las decisiones, Él no lo va a hacer. Él siempre va a esperar a que le diga. Y ese tipo de hombre es el que más rechazamos, porque decimos, ay, no es que estar arriando a un hombre. Siempre pensamos es eso. Entonces, hermanas, que el Señor nos ayude a ser mujeres dignas de confianza y de generar el bien para cada uno de este tipo de hombres, para hacer ayudas adecuadas, correctas, para hacer ayudas que de verdad podamos explotar eso bueno que ellos tienen y que cuando no sea tan bueno, cuando venga el desastre, nosotras podemos amarlos en medio de ese desastre que pueden llegar a ser. Ya entonces con esto concluimos este capítulo. Es muy largo, les invito a que se lo lean, hay varios ejemplos que el Señor nos ayude para que podamos ser sabias en entender. Y recordemos que entender es acomodarse. Y soy yo la que debo cambiar. Mire lo que dice acá, modificarse para cumplir cierto objetivo. Hacerse apto. Soy yo la que me debo hacer apto. Él ya es así, él ya es el señor dominante o el señor visionario o el señor estable. Yo no puedo cambiar. Yo me tengo que acomodar a lo que sea ese tipo de hombre. Me debo acomodar y mirar de qué forma puedo cumplir con lo que el Señor me diga dependiendo de ese tipo de hombre. Puede quedar ya el micrófono abierto para lo que ustedes deseen compartir, lo que leyeron del libro, lo que el Señor les haya hablado. Hermanas, bien pueda. Gracias, Minore. Te agradezco mucho. Si quieres, puedo hacer una corta oración para que demos cerrado. Con eso le doy terminante al video y podemos continuar con el otro espacio. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por hablarnos, Señor, a nuestro corazón, a nuestras vidas. Nos sorprendemos cada viernes aquí, Señor, de verdad. No es por halago, Señor, pero gracias, Señor. Gracias por lo que nos has mostrado cada 8 días en este grupo, por cómo hablas a nuestro corazón, a nuestras vidas y cómo nos edificas. Gracias, Señor, porque, sin embargo, a pesar de que vemos, Señor, lo mucho que nos falta, Señor, también vemos que contigo vamos avanzando, Dios, y que tú nos llevas en ese caminar para gloria tuya, Padre. Te pido, Señor, para que cada una de las mujeres de este grupo, Señor, que tú has animado, has incluido a privilegiadas, puedan tener un corazón dispuesto a oír, a estudiar, a escudriñar, a leer, a tener una relación contigo, Señor, a amarte, Señor, por encima de todas las cosas. Dios, y que esto realmente, Señor, transforme nuestras vidas, que no seamos las mismas, Señor, sino que hayan evidencias verdaderas de la transformación que tu Santo Espíritu hace en nosotras. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y encomendamos el resto de tiempo en tus manos. Amén.